Nuestra preocupación muchas veces viene no porque Dios no cubre nuestras necesidades, sino porque Dios no cubre nuestros deseos o nuestros apetitos. Entonces ahí hay un problema. La forma en que nosotros vemos el dinero va a determinar la capacidad que tenemos de dormir tranquilo en la noche. Si su Dios es el dinero, usted va a vivir angustiado, temeroso. Como ande tu corazón, así andará tu manejo financiero. El dinero no debe ser un fin en sí mismo, porque al final te deja decepcionado. Hola, bienvenido a Enfoque a la Familia, un espacio que hemos dedicado para charlar de tal forma que tu familia pueda ser edificada. Hoy vamos a hablar de finanzas. ¿Qué significa el dinero para usted? ¿Cómo usted está enseñando a sus hijos sobre el manejo del dinero? La forma en que nosotros vemos el dinero determina cómo está nuestro corazón. Para hablar del tema está con nosotros Héctor Salcedo, quien es economista de profesión. Su pasión es ser pastor. Es uno de los pastores de la Iglesia Bautista Internacional en Santo Domingo, en República Dominicana. Es autor de 2 extraordinarios libros, Finanzas Bíblicas y Crianza Bíblica. Sobre todo, esposo de Charbela y padre de Elías y Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Sixto. Muchas gracias por tu introducción y gracias por recibirnos aquí en tu hermoso estudio y poder conversar de este tema. ¿Cómo fue que estudiaste economía? ¿Qué te inspiró para estudiar economía? Bueno, la primera influencia fuerte de la economía fue un tío que es economista, llegó a ser un funcionario alto en mi país del Banco Central, que es la entidad que regula la política monetaria de un país, como la Reserva Federal en Estados Unidos. Y esa fue la primera influencia. Luego mi padre tenía un alto concepto de la economía y me decía que el economista es capaz de entender cómo funciona el mundo. Muy bien. Y me inculcó eso y pues me incliné por esa vía. También tenía yo como una mente un poco analítica. La gente me decía el hombre de los números. Muy bien. Y pensé que la economía era un buen rincón para yo desarrollar esas habilidades. Extraordinario. La verdad es que es una carrera muy amplia que muchos economistas han formado el desarrollo de muchos de nuestros países. ¿Cómo equilibraste el conocimiento que te dio la economía con la parte bíblica y teológica? Sí. Bueno, es sorprendente la cantidad de cosas que la Biblia dice acerca del tema económico y del tema financiero. La Biblia es una manera de ver el mundo, de ver la vida y obviamente el aspecto económico y de desarrollo económico de un país y de una familia incluso. Está abordado en la Biblia de diferentes formas. El dinero es algo que no se nos escapa a ninguno, que todos tenemos que lidiar con él. Y la Biblia es una fuente extraordinaria de principios y verdades para un buen manejo de los recursos, en sentido amplio hablando, ¿verdad? Porque nosotros no solamente manejamos recursos económicos, sino el recurso de nuestros talentos, el recurso de nuestras habilidades, el recurso de nuestras relaciones. Pero la Biblia es un manual extraordinario de cómo manejar bien todo lo que recibimos y todo lo que tenemos en las manos. Entonces, para mí no fue difícil establecer un puente entre la economía y la Biblia porque están conectados. Ha de ser riquísimo ver la Biblia también con el conocimiento desde el punto de vista económico. La forma en que nosotros vemos el dinero va a determinar la capacidad que tenemos de dormir tranquilo en la noche. Si su Dios es el dinero, usted va a vivir angustiado, temeroso. Pero nosotros tenemos que aprender a enseñar a nuestros hijos desde pequeños a administrar saludablemente el dinero y a tener una noción correcta del dinero para que no se convierta en un Dios. Así es. ¿Cómo le enseñaron a usted a manejar el dinero? ¿Qué le significa el dinero a usted? Cuando compra un auto nuevo, ¿quiere lucir el auto para tratar de valer a partir del auto o de las posesiones que tiene? ¿Tiene necesidad de publicar en las redes todos sus activos para tratar de valer por el dinero que tiene? ¿Y qué ocurriría si un día no lo tiene? Vamos a hablar de este tema a profundidad con nuestro buen amigo, el pastor Héctor. Héctor, ¿qué te enseñaron tus padres sobre el dinero? Bueno, en mi casa
no tuvimos nunca una abundancia. Ujú. Éramos una familia de clase media, media, yo diría, en el mejor de los casos. Hubo momentos de escasez, hubo momentos donde mi padre se quedó sin empleo y sin negocio que atender. Y eso siempre convocaba a la familia a orar mucho por la situación económica. Nuestros padres nos hicieron conscientes en todo Mm. momento de las condiciones que estábamos enfrentando. Y para ser honesto, nunca mostraron ansiedad o Wow. preocupación. Sí mostraron diligencia, ocupación. Decían, vamos a orar por esto, el Señor está con nosotros, Dios proveerá. Y a Mm. través del tiempo, nosotros vimos cómo la provisión de Dios era tan oportuna. Habían ocasiones que recibíamos la mano amiga, la mano generosa de Mm. hermanos, de familiares. Recuerdo en una ocasión que mis padres tuvieron que mudarse de un lugar a otro y en ese nuevo lugar al que llegamos no teníamos dónde estar. Y un tío que tenemos, que todavía vive, pues proveyó un departamento Mm. y nos dijo, múdense ahí. Le puso muebles básicos, o sea, tuvimos apartamento, tuvimos muebles, nunca nos cobró un alquiler, hasta años después, en el que mi hermano y yo, luego ya de habernos graduado, estar trabajando, decidimos adquirir esa propiedad Wow. legítimamente, se la pagamos como correspondía, le dimos muchísimas gracias por la provisión de Mm. tantos años, pero esa fue una ocasión en la que la escasez estuvo presente, la provisión de Dios estuvo presente, entonces aprendí mucho a descansar en el Señor, como decías, a no generar ansiedad a partir de las situaciones económicas que enfrentábamos difíciles. Y eso para mí es una lección que todavía me acompaña. Para mí es fundamental contar con esa certeza de que Dios proveerá. Y de hecho Cristo lo dijo en Mateo 5, no se preocupen por estas cosas. De hecho, el que no tiene al Señor se preocupa por esas cosas, pero su Padre Celestial sabe que la necesitan. Amén. Nuestra preocupación muchas veces viene no porque Dios no cubre nuestras necesidades, sino porque Dios no cubre nuestros deseos o nuestros apetitos. Entonces ahí hay un problema, pero gracias al Señor. Eso fue un mensaje muy claro que me quedó. Confiar en Dios en medio de las diferentes situaciones, incluso difíciles de la vida. Y lo segundo fue que para mí lo vi en mis padres. O sea, lo material era algo secundario. Ellos no vivían queriendo ostentar, queriendo mostrar lo que tenían, ni anhelando lo que otros tenían, sino que lo que queríamos era cubrir nuestras necesidades. Esas dos cosas para mí fueron las principales lecciones. Wow. Cuando te escucho es igualmente mi vida y Así doy es, hermano. gracias a Dios por nuestros padres, nuestros Así es. héroes, que tuvieron hambre y no nos contaron, guardaron secretos Ujú. para que nosotros no sufriéramos. En nuestra casa se iba la luz y decían noche de velas. Lo que no sabíamos es que no había alcanzado para pagarla, Sí. hasta que estábamos grandes y nos contaron esas experiencias. Ujú. Pero es que de ahí venimos y uno no puede olvidar de dónde viene, porque si uno olvida de dónde viene, no sabe cuánto vale el presente. Ujú. Uno tiene que tenerlo claro. ¿Qué significa el carácter financiero? Eso que llamamos los hábitos y lo que sentimos respecto al dinero. ¿Qué impacto tiene en nuestra vida tener un buen carácter financiero? Sí. Definitivamente, de hecho, en una de las cosas que he podido escribir y enseñar, digo que como ande tu corazón, así andará tu manejo financiero. Ujú. Y que para uno cambiar el manejo financiero, uno tiene que cambiar primero el corazón. Yo pienso que cuando uno tiene situaciones financieras desorganizadas o deficitarias que son recurrentes, Ujú. hay que revisar el corazón, hay que revisar qué ha pasado en nosotros que ha conducido a un manejo financiero con resultados deficitarios, recurrentes, con situaciones de desorden financiero, de conflictos en la casa, producto de los temas financieros, de deudas recurrentes. Y cuando uno analiza el corazón, muchas veces el corazón lo que tiene dentro es precisamente el deseo de ostentar lo que tenemos, nuestra valía personal la Ujú. encontramos en el dinero. Muchas veces asociamos también que la plenitud de la vida proviene de lo que lo material me puede dar. Aquel pasaje conocido de
de Cristo en Lucas 12:15, que dice: tengan cuidado y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Wow. Una enseñanza tan directa. El libro de Eclesiastés en su capítulo 5 también dice, es tonto, es insensato pensar que la felicidad viene del dinero. Entonces, muchas veces nuestros problemas económicos, muchas veces, no digo en todas las ocasiones, pero muchas veces provienen de actitudes y posturas frente al dinero que reflejan eso. Yo descanso en el dinero, encuentro en el dinero mi valía, lo uso como una fuente de plenitud, y eso me desorganiza. De ahí, como tú decías, qué tan importante es el carácter financiero o mi manejo a nivel de carácter con las finanzas. Bueno, es fundamental. Yo creo que el dinero, todos nosotros estamos expuestos a él, tenemos posesiones materiales. Mi orden interior va a manifestarse en la forma como lo manejo. Y si la forma como lo manejo no está siendo adecuada, tengo que revisar el corazón a ver qué pasa en él y poner orden ahí. Wow. ¿Cómo transmitir el concepto correcto del manejo del dinero a nuestros hijos en una sociedad materialista donde ven que las marcas, donde ven que el auto, donde ven que los paseos de tal familia generan en ellos un, wow, yo no salí, yo no paseé, yo no tengo? Y que vengan con esa presión y te digan, es que yo quiero esto de marca, es que papá, todos usan esta marca, yo tengo que usarla para ser parte del grupo. ¿Cómo logro ayudarle a que ellos tengan el concepto correcto y la valía correcta en Dios Sí. y no en el dinero? Eso no, definitivamente lograr eso en nuestros hijos, creo que no es producto de que nos sentemos un día y le enseñemos ciertas cosas. O sea, ellos tienen que primero conocer ciertas verdades, por un lado. Para mí, las dos principales verdades que uno tiene que fijar en el corazón es, primero, que el dinero no debe ser un fin en sí mismo, porque al final te deja decepcionado. Cuando se convierte en tu fin y en tu ídolo, te deja decepcionado. Y segundo, el dinero es algo que Dios concede. Él es el dueño, nosotros somos meros mayordomos. Esos dos principios debemos enseñárselos formalmente a nuestros hijos, que lo entiendan, que lo aprendan. Y por otro lado, yo pienso que la mayor instrucción que podemos darle y la mejor manera de fijar esas cosas en su corazón es nosotros modelar una vida que no dependa del dinero para su plenitud, para su gozo, para su contentamiento. Ellos vernos a nosotros, relacionarnos con el dinero como algo secundario, como algo necesario, pero secundario en la vida. Algo que es bueno tener, que es necesario administrar bien, pero que no absorbe mi atención y mi devoción. Y eso se ve en el día a día. Cuando un padre, por ejemplo, compra un auto, la toma de decisión para comprar un determinado vehículo, por ejemplo, que el hijo sea testigo de cómo tú llegaste a esa conclusión. Bueno, tú compras el auto que mejor se ve o el auto que mejor te funciona. Cuando vas a comprar una ropa, ellos te ven comprar una ropa, un pantalón, una camisa, la que más vistosa es o realmente la camisa y el zapato que tú necesitas. Yo creo que ese concepto de que ellos vean que el dinero nos sirve para cubrir nuestras necesidades, no nuestros apetitos o nuestras aspiraciones o lo que la cultura nos impone, modelarlo día a día, que requiere una muerte al yo. O sea, el papá y la mamá van a tener que morir al yo porque nosotros también tenemos esas inclinaciones y nos dejamos llevar por las influencias culturales. Entonces, si nosotros hemos puesto en orden nuestro corazón con el dinero y vivimos esa vida delante de ellos, una vida que no es idolátrica, que no se postra ante el dinero, que no valora a la gente por lo que tiene. Nos relacionamos con la gente y ellos se dan cuenta de eso también. Nos relacionamos con las personas independientemente de su estatus socioeconómico, de una manera respetuosa, amable, considerada. Y todos tienen nuestro amor y nuestro afecto independientemente de qué posición económica tienen. Ellos notan eso, se dan cuenta, lo perciben. Entonces eso es muy poderoso. Y comienzan ellos entonces a entender, bueno, el dinero no es tan importante como la cultura piensa. Un ejemplo también que nosotros lo hemos empleado en nuestra casa, a veces uno va a un cumpleaños de un amigo de nuestros hijos, de un amiguito de nuestros hijos, y a veces uno quiere regalar en función del estatus socioeconómico de la persona
a la que uno va a agasajar. Y lo hemos hablado con nuestros hijos, le decimos, es que le tenemos que regalar más bien algo útil, algo necesario. No importa la condición económica que él tenga, no nos sintamos avergonzados por llegar con un regalo que pensamos que no es digno del agasajado. Es lo que podemos o es lo que entendemos que es útil. Entonces, todos esos ejemplos de vivir una vida, nosotros vivir una vida frente a ellos con el dinero que sea bíblica y funcional, es lo que va a terminar impactando su corazón. Difícil nosotros enseñarles los principios económicos y no vivirlos. Ellos van a encontrar que hay una contradicción en nosotros, en la forma como lo estamos viviendo, y no van a creer nuestro mensaje. Esto es importante porque si nosotros no enseñamos a tener esa contención en el corazón de nuestros hijos y abren la puerta a la ambición del dinero, el problema de la ambición del dinero es que no importa cuánto usted tenga, nunca llega. Pero si usted siembra los principios bíblicos como la gratitud y el contentamiento, siempre lo que hay es suficiente. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principios bíblicos fundamentales que debemos enseñar a nuestros hijos sobre el manejo del dinero? Ahí digamos que podemos hablar de muchos, pero comenzando, voy a citar algunos y no voy a ser exhaustivo porque obviamente pueden haber más. Pero comenzando con el hecho de que el dinero es un resultado de mi trabajo. El trabajo es una actividad, es un regalo de Dios. Es una actividad que Dios nos concede hacer en la que podemos emplear nuestros dones y talentos. Y si lo hacemos con excelencia y bien, el dinero llegará. Entonces el trabajo, este es el principio. El trabajo no se hace para ganar dinero. El trabajo se hace para glorificar a Dios, para poner en práctica nuestros dones y talentos, y el dinero llegará como resultado de mi buen trabajo. Para mí eso es un aspecto fundamental que tenemos que sembrar en nuestros hijos. Un segundo principio que podemos sembrar en nuestros hijos es que lo que se compra y lo que se adquiere es porque se necesita, no porque se quiere. Claro que hay algunas oportunidades en las que yo quiero un helado, yo quiero ir al cine, yo quiero disfrutar de algo y Dios nos da cosas para que las disfrutemos en abundancia, dice la palabra, cuando podemos y los tenemos. Pero yo no vivo para eso, y no tengo dinero para eso, para satisfacer todos mis deseos necesariamente, sino para cubrir mis necesidades. Ese es un segundo principio y la pregunta cuando uno va a comprar o adquirir algo es, bueno, ¿yo realmente necesito lo que estoy comprando? ¿Lo necesito en los términos que lo estoy comprando? Y ese es un segundo principio para poder gastar. Y unido a ese, el dinero tiene que tener un orden. Tenemos que poder presupuestar. A veces a nuestros hijos les decimos, mira, no podemos porque eso no lo teníamos en planes. No se puede ahora, quizás más adelante. Ellos entonces adquieren ese sentido de oportunidad, de que hay ocasiones en que sí se puede, hay ocasiones en que no se puede y que hay un orden en el dinero, no sencillamente gobernado por los impulsos. El presupuesto es fundamental. El principio del ahorro, de poder ahorrar tanto como se pueda, cuando se pueda. Yo creo en el ahorro intencional, no en el ahorro residual. Hay personas que ahorran, se proponen ahorrar cuando les sobra. Bueno, si me queda, ahorraré. La realidad es que si tú esperas que te sobre, en la mayoría de los casos, no le va a sobrar. La idea es ser intencional en el ahorro y esa misma palabra de ser intencional en el ahorro, de sacar una porción y que nuestros hijos sepan, nosotros ahorramos con intención. Y que esa misma palabra intencional se aplique también en la generosidad. Ser una persona generosa de manera intencional. Buscar oportunidades para ayudar a otros. Me encanta un texto que está en el libro de Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, que dice que le enseña a los ricos a no poner su esperanza en el dinero, en la incertidumbre de las riquezas, sino que sean prontos a compartir para que disfruten de lo que realmente es vida. Y la expresión de prontos a compartir es ser diligentes en compartir. Yo puedo ser generoso de manera reactiva. Alguien me pide algo, una ayuda, y yo lo considero y lo ayudo. Estoy esperando que me llegue la necesidad. Pero yo puedo ser un generoso proactivo. Yo puedo estar buscando oportunidades, preguntándole al pastor, pastor, ¿hay alguna necesidad? Viendo la situación de los hermanos y viendo, mira, que esa persona quizá necesita. Debería yo entonces buscar y procurar
dónde ayudar, cómo contribuir y hacerlo con gozo y hacerlo con generosidad. Ese es un principio también que ellos pueden ver en nosotros. Nosotros en nuestra casa lo hemos implementado de una manera práctica. Cada vez que tenemos oportunidad de interactuar con alguien, de pagarle algo a alguien, un trabajo que nos hicieron en la casa, un servicio que recibimos en un restaurante, queremos ser generosos en las propinas, en las maneras como pagamos. Queremos ayudar y bendecir a los que están a nuestro alrededor. Ujú. Entonces, ahí cité 4 o 5 principios, ¿verdad?, que son fundamentales que ellos lo vayan adquiriendo, que lo vayan viendo y que puedan verlo modelado en nosotros sobre todo y luego vivido en sus propias vidas. Wow, fantástico. Ajustarnos al presupuesto, hay que comenzar por hacer presupuesto, vivir dentro de nuestros ingresos, no más allá. No vivir de apariencia, sino vivir para dar gracias a Dios con un corazón agradecido, contento. No me falta nada, dijo Pablo estando en la cárcel. No me falta nada. Estén siempre alegres. No, es fascinante que Pablo lo diga desde ser un privado de libertad. Y trabájelo con sus hijos, enséñelo, modélelo a sus hijos. Esto me lleva a pensar, ¿qué hábitos cotidianos, normales en la familia deberíamos tener para ir formando estos principios en el corazón de ellos? Sí. Bueno, mucha gente pregunta a veces cuándo uno comienza también a sembrar estos hábitos. Si estos hábitos son parte del hogar, ellos lo comenzarán a ver desde que tengan uso de razón. Ellos podrán tener oportunidad de vernos a nosotros, interactuar con los recursos de una manera muy temprana. Entonces, hábitos concretos, yo mencioné, creo que parte de los principios que acabo de mencionar son también las cosas que forman esos hábitos, son parte de esos hábitos. Nosotros tenemos en nuestro hogar, yo tengo un presupuesto, de hecho no lo discutimos mucho porque mi esposa y yo estamos tan alineados con este tema de los recursos que a través del tiempo hemos ido habituándonos a actuar dentro de unos límites muy claros. Y siempre hemos decidido actuar y vivir por debajo de nuestras posibilidades, gracias al Señor. Entonces, hábitos sanos es tener un presupuesto, por ejemplo. Tenerlo implementado en el hogar, que los muchachos sepan que hay un presupuesto al que papá y mamá incluso se someten. Eso es algo sano. Número 2, no necesariamente todo lo que queremos lo adquirimos. Estamos sometidos al presupuesto, eso implica que lo que vamos a comprar es lo que necesitamos, no necesariamente, como dije, lo que queremos. Hábitos sanos también es eso que mencionaba de ahorrar con intención, de tener una práctica normal, habitual, de que parte de nuestros recursos son destinados al ahorro. Y la razón de eso es que nosotros no conocemos el futuro. Para mí el ahorro es un acto de humildad. Cuando reconocemos que no conocemos lo que va a pasar en el futuro, tenemos que guardar para el futuro. Solamente Dios lo conoce, ¿verdad? Presumir del futuro nos lleva al desorden, nos lleva a disipar lo que tenemos. Pero el ahorro supone que puede haber algo en el futuro que no conozco y entonces yo guardo una parte. Entonces, que ellos conozcan eso, que también ahorramos, que también somos intencionales en la manera como nosotros somos generosos, que ellos nos vean interactuar de manera generosa con los demás. Eso para nosotros es un gozo ver en nuestros hijos ya a la edad que tienen. A veces ellos mismos nos proponen, ¿por qué no le damos un poco más a tal persona, a tal trabajador, a tal persona que nos sirvió? Incluso nuestros hijos lo vemos incluso proponernos ahorrar en ocasiones de por qué vamos a gastar tanto dinero en tal cosa. Y nosotros decimos, no, estamos de acuerdo. A veces vamos a un restaurante y estamos celebrando algo y le decimos, pueden pedir lo que quieran. Y nos miran y dicen, lo que queramos. No, tú no puedes, papi. Yo digo, no, mi hijo, estamos celebrando, sí podemos hoy. Parece ser que entonces ellos han captado eso de que no necesariamente tenemos que comprar todo lo que queremos. Entonces yo creo que el presupuesto, el ahorro, la generosidad intencional, el procurar entonces que el dinero no sea lo que nos define, encontrar gozo en otras cosas de la vida, disfrutar de otras cosas de la vida, darle gracias a Dios por todo lo que disfrutamos, son hábitos que van a llevarlos a ellos a tener una perspectiva del dinero en orden. Yo creo que los manejos financieros son más producto de una perspectiva correcta del dinero que de técnicas financieras.
Ujú. O sea, hay personas que no tienen ninguna idea de lo que son técnicas financieras, de manejo financiero, lo cuales son buenas. Pero si tienen la perspectiva correcta, si el dinero no es un ídolo para ellos, de manera natural van a tener actitudes correctas y hábitos correctos hacia el dinero. ¿Cómo me doy cuenta que el dinero se convirtió en un ídolo? Bueno, tú mencionaste hace un momento cuando es una fuente regular de ansiedad, cuando Ujú. yo vivo constantemente o frecuentemente, no constantemente, pero frecuentemente pensando en el dinero. Eso ya es una indicación de que posiblemente está captando demasiada Ujú. atención de mi parte. Número 2, cuando yo noto que mis estados anímicos dependen mucho de lo que tengo o no tengo. Ujú. Pablo decía precisamente en Filipenses, que tú lo citaste, estoy contento. Y de hecho, estoy contento, no importa cuál sea mi situación. Sé estar en abundancia, sé estar en escasez, dice Pablo en Filipenses 4. Y la palabra contento que Pablo usa ahí es en el griego una palabra que se traduce como independiente. Es autarques, independiente. Pablo lo que está diciendo no es que yo estoy alegre. Eso no es lo que él está diciendo, porque nosotros asociamos contentamiento con alegría. Ujú. Lo que Pablo está diciendo es que yo soy anímicamente, emocionalmente, independiente del dinero. Ujú. El dinero no altera como yo me siento. Ujú. Soy autárquico, soy independiente de lo que el dinero es en mi vida. Entonces, yo creo que la ansiedad constante o frecuente, el hecho de que mis estados anímicos dependen mucho de lo que siento, si siento también vergüenza de tener una determinada marca de Ujú. vehículo, de ropa, si siento vergüenza de que otros me vean. Yo llegué a experimentar eso en mi vida en un momento dado. Ujú. Me relacionaba con gente de alto poder adquisitivo, llegué en un vehículo que no estaba en el nivel de ese grupo y sentí vergüenza en esa ocasión. Hace años de eso, el Señor, gracias a Dios, ya me liberó de eso, de esa insensatez. Pero sí, eso muestra, es una indicación de que el dinero ocupa un lugar importante en mi corazón. Si mi trato también con los demás está condicionado por qué condición económica tienen. O sea, Ujú. yo los trato bien, a los que tienen mucho dinero, trato mal a los que no tienen tanto. Esos son elementos que yo creo que son indicaciones de que el dinero ha ocupado ya un lugar casi idolátrico en mi vida. La ansiedad, la preocupación o la vergüenza de ostentar, de tener ciertas cosas, el trato diferenciado dependiendo de la condición económica de la gente, eso me da una indicación de que tengo ese desvío en mi corazón. Hmm. Esto que estás diciendo de sentirnos avergonzados en algún momento, creo que todos lo hemos vivido, pero Ujú. no es malo porque nos confronta con las luchas que tenemos que llevar por dentro. Si usted cae en la trampa de creer que tiene que aparentar para ser parte del círculo, usted cayó en una trampa. Se llama la trampa de la apariencia, la trampa de la codicia, la trampa de la falta de gratitud, porque cuando yo entro en esa trampa, dejo de valorar lo que tengo y vivo en función de la apariencia. Vivir en función de la apariencia me saca de los principios que Héctor nos está enseñando de vivir dentro de nuestro presupuesto, ¿no? Entonces vamos a abrir la puerta a vivir por el crédito en función de la apariencia. Ujú. Y ahí hay una trampa. Ujú. Una vez estaba en la casa de un amigo que estaba inaugurándola, una bellísima casa, le costó casi $2 millones. O sea, imagínese usted el tipo de casa. Luego me señala él una casa más grande y dice, ellos le hicieron en 1 año, dice. Yo tardé 4 años en hacer mi casa, dice, lo que es tener dinero. Ujú. En ese momento, él perdió la magia de todo el esfuerzo que había hecho cuando se comparó. Ujú. Yo tengo que tener mucho cuidado de nunca compararme y nunca codiciar. Cuando usted vea a alguien tener, admírelo. Admire su esfuerzo, admire lo que ha logrado. Y si quiere crecer, pregunte para aprender, pero no para codiciar. Esto es crucial. Ujú. Quiero llevarte a una lucha personal que tú tuviste sin que la hayamos hablado. Sí. Tú eres economista y entraste al ministerio. Cuando tú eras economista, tenías un nivel de ingreso. Entrar al ministerio
imagino que hubo un cambio en el nivel de ingreso. ¿Cómo convenciste a tu esposa o a tu familia para decir vamos a hacer este cambio? ¿Qué lo determina? ¿Y cómo ajustarnos a un nuevo nivel de ingreso para mantener el mismo contentamiento o un contentamiento mayor? Cuando yo entendí que debía irme al ministerio a tiempo completo, recuerdo que fue por el año 2007, aproximadamente 2008, hablé con mi esposa al respecto de que entendía que el Señor me llamaba al ministerio a tiempo completo y eso implicaba ajustes, como tú bien indicas, en la parte económica. En ese momento mi esposa me confesó que tenía ciertos temores en el aspecto financiero y en las implicaciones que eso tenía. Yo venía muy bien en mi carrera, el Señor me había bendecido económicamente. Gracias a Dios, en ese momento nosotros no teníamos deudas, teníamos casa propia, teníamos vehículos, teníamos algunas cosas que a mucha gente le cuesta muchísimos más años de conseguir, pero el Señor nos la había concedido. Y yo la entendí y pude ver que no necesariamente ese era el momento inmediato para yo irme al ministerio, sino que comenzamos a orar, oramos más o menos un año, pensamos, meditamos, y al año aproximadamente ella me dio luz verde, por así decirlo, porque esta es una decisión tan importante que yo no podía tomarla sin su anuencia. O sea, yo no quiero tener a una esposa acompañándome en el ministerio sin que ella esté convencida de que esto era algo que Dios quería, a pesar de los sacrificios que implicaba. Entonces ella me apoyó aproximadamente al año. No fue que los temores se disiparon completamente, fue que decidimos confiar en Dios. Amén. Sí, ciertamente, como responsable que soy de la casa para proveer, yo tenía idea de dónde iba a salir el recurso, los recursos para nosotros sostenernos, pero teníamos que hacer ajustes. Comenzamos a tomar decisiones. Nos dimos cuenta que sí, que habían ajustes que hacer, habían sacrificios entre comillas, porque cuando estos sacrificios que uno hace, sacrificios terrenales, uno lo pone a la luz de la gloria venidera, como decía Pablo, de las promesas que hemos recibido en Cristo, de los otros gozos o los gozos que vamos a tener sirviendo al Señor, del privilegio y el honor que es servir al reino de Dios. Eso hace que lo material palidezca. Entonces, los temores no se disiparon del todo. No fue que Dios compensó de este lado a nivel económico todas nuestras aspiraciones, sino que sencillamente yo creo que Él aumentó en nosotros la percepción de privilegio que era servirle. Y el hecho de que no representaba ningún sacrificio. En una perspectiva eterna, no representa ningún sacrificio dedicarnos al Señor, ajustar lo que haya que ajustar y seguir adelante mirándolo a Él. Entonces yo entiendo que fue un ajuste de perspectiva que ocurrió en nosotros. Apreciamos mucho más entonces lo que era servir al Señor, servir a su pueblo. Y seguimos enfrentando también a veces ocasiones en las que nos preguntamos, ¿pero habrá valido la pena? Pero esos pensamientos son rápidamente disipados cuando uno ve el privilegio que es transformar vidas, cambiar matrimonios, contribuir con que hijos vuelvan al camino, hacer que otros conozcan a Cristo. Realmente, y como lo digo, parece muy romántico, ¿no? Pero hemos tenido nuestras luchas. Hemos tenido nuestras luchas y la misma palabra nos responde y nos aquieta y nos vuelve a enfocar en lo que estamos haciendo. Entonces, eso fue lo que pasamos. Déjame extraer algunas lecciones valiosas de tu experiencia. Número 1, vivamos de tal manera que no importa los cambios que vengan, nosotros hemos avanzado. Logramos tener una buena mayordomía que nos permitió tener casa libre, autos libres y posiblemente ahorros ahí. Si lo hacemos como un estilo de vida, nos permite girar en la vida en la dirección que Dios lo está estableciendo. Número 2, nunca tome decisiones cruciales en el aspecto económico solo. Tómelo por consenso. Me encanta el hecho que ustedes dijeron, esperamos un año, pero no tomé la decisión hasta que estuvimos juntos, unidos en esta decisión. No podemos tomar decisiones en el campo financiero importante sin que estemos unidos, sin que tengamos paz, sin que estemos bien unidos en esta nueva decisión, comprar una casa,
hacer un cambio en el trabajo, mudarnos a otro país o a otra ciudad. Tenemos que vivir sin ocultar nada en el campo financiero. Nunca usted puede ocultar nada en el campo financiero. Tenemos que tenerlo claro juntos y decidirlo juntos. Y un principio fundamental es qué valoro, qué aprecio. Cuando te escucho me emociono porque muchas veces enseñamos a nuestros hijos. Cuando recibíamos un regalo, alguien nos regalaba unas vacaciones en un resort o en algo y decíamos, este es regalo de Dios. Porque otros pueden pagarlo. Sí. Nosotros teníamos que esperar que viniera por un obsequio, pero no sé cómo siempre llegó. Sí. Siempre llegó. Y enseñamos a nuestros hijos a vivir en gratitud en el ministerio. Y el otro punto importante es que nuestro contentamiento cambió de perspectiva. Alguien en el mundo normal económico podría decir, mi recompensa fue una casa más grande. Hoy nuestra recompensa es vidas transformadas, Así es. Familias restauradas, matrimonios cambiados. Si usted le enseña esto a su hijo, que eso es lo valioso, el servir a los demás. Yo recuerdo a mi papá, era el presidente de la asociación de padres de la escuela, del colegio. Siempre andaba en escuela, en el colegio, sirviendo. Estaba viendo cómo ayudaba a la comunidad, cómo ayudaba a los demás. Yo miraba esto en mi mamá. Ese espíritu de servicio pasó a todos nosotros y nos enseñó que el valor no está en el dinero. Deténgase a hacer estas reflexiones usted con sus hijos. Cuando tus hijos te han preguntado, papá, ¿qué significa estar en el ministerio para ti? ¿Es un sacrificio? ¿Es un privilegio? ¿Cómo los has formado para que ellos valoren el servir al Señor como familia? Sí, yo me he enterado de la percepción que ellos tienen de mí y de yo dedicarme al ministerio, más por lo que he oído que ellos le han dicho a otras personas que por lo que ellos me han dicho a mí. En un momento dado, mi hijo mayor sobre todo me ha hecho un par de comentarios aludiendo a que yo dejé mi carrera en su mejor momento y que eso para él como que lo había dejado en estado de shock, como haberse dado cuenta que en un momento dado yo decidí irme al ministerio a pesar de que yo estaba en un buen momento, en la cúspide de mi carrera, por así decirlo. Y por ese comentario que él hizo, yo hace un tiempo ya de eso, quizás 1 año, 2 años, yo entendí que él se había percatado de que hubo eso en nuestra vida. Yo no había estado consciente de que él estaba al tanto de esa situación. Y de hecho, un par de comentarios que he escuchado de amigos a nosotros, de amigos de nuestra familia, que él ha hecho esos comentarios de que él me admira por la decisión que yo tomé. Claro. Y a mí, yo lo guardo en mi corazón, me da gozo saber que él lo ve de esa manera. No quiero ser yo que inicie esa conversación porque no quiero darme palmadas en la espalda como si fuera enorgulleciéndome de mi sacrificio y de mi cambio. Pero lo que he escuchado de él es que él tiene un alto concepto de mi persona por él haberse dado cuenta de que se tomó esa decisión. Entonces, aquí lo que podemos hacer o lo que yo he aprendido es que a veces nosotros hacemos cosas que nuestros hijos no nos dicen que se dan cuenta, pero se dan cuenta, la perciben y de hecho la aprecian y la valoran y nos admiran por ello. Y aunque nosotros no busquemos directamente que ellos nos aplaudan, pero el saber que él tiene esa apreciación de mi persona en su corazón, a mí me da un gran gozo y una gran satisfacción saber. Le doy gracias al Señor que él piensa de esa manera. Entonces, a tu pregunta es eso. No lo hemos hablado directamente porque vuelvo y digo, no quiero que sea un motivo de orgullo para mí frente a ellos, pero sí yo sé que a ellos le ha impactado el hecho de haberse percatado de que en un momento dado dejamos la carrera y pues nos dedicamos al Señor. Wow. Sí. Esto que estás diciendo es crucial. Nunca hable mal de su trabajo. Nunca se queje.
El día en que usted hable mal de su trabajo, usted está lastimando el corazón de sus hijos porque ellos van a ver mal el trabajo. Ujú. Hable bien del trabajo. Aunque hubo un cambio. Nunca hable mal de sus jefes en casa. Ujú. Nunca hable mal de su empresa o la organización donde usted trabaja en casa. Haga que sus hijos lo vean admirando el lugar donde usted trabaja, amando lo que usted hace. Me encantó como lo dijiste, el trabajo no es para producir dinero o traer sustento. Ese es uno de los objetivos secundarios. El trabajo es para glorificar a Dios y para realizarnos como personas. Y esto es crucial. Uno de los retos que vivimos todos los padres es cómo le enseño a mis hijos que tuvimos un cambio, una crisis, una situación, una pérdida de trabajo, una situación donde no tenemos los mismos recursos que antes tenemos. ¿Cómo ayudarles a que ellos enfrenten con nosotros un momento difícil sin causar ningún trauma ni ansiedad en ellos? Ujú. Yo creo que nuestros hijos deben ser partícipes de lo que estamos enfrentando. Aunque no debemos transmitirles a ellos nuestros temores y ansiedades, sino que acudimos a Dios en medio de esas situaciones difíciles. Pero yo pienso que estaríamos desaprovechando las oportunidades que Dios nos ofrece en la vida para mostrarles a ellos lo duro que es este mundo caído y cómo Dios se hace presente en las ocasiones de escasez, en las ocasiones de debilidad, de prueba. Si nuestros hijos están ajenos a todas esas realidades de este mundo caído, cuando crezcan se van a sorprender. Van a decir, bueno, pero yo no sabía que esto era así, que la vida es tan difícil, que la vida es tan complicada. No sabrían a quién acudir, a cómo encontrar refugio en Dios. Entonces yo pienso que los momentos de dificultad como familia, de prueba, de escasez como familia, para mí son las mejores oportunidades para unirnos como familia, porque no hay nada que una más a una familia que una prueba y una dificultad. Uno se une. Y además de eso, que ellos nos vean entonces acudir de manera diligente a Dios, que Él es la fuente de nuestras soluciones, de nuestras fortalezas, de nuestra esperanza. Para mí las ocasiones de prueba son hermosísimas y buenísimas ocasiones para enseñarle todo eso a nuestros hijos. De hecho, cuando practico deporte con mis hijos, lo he dicho en otras ocasiones, lo comparto con mi esposa, cuando ellos pierden el torneo o pierden el partido, es una mejor oportunidad para enseñarles a ellos a depender de Dios, a que su gozo no debe estar en las victorias. Todo eso es sembrar ilusiones desde una vida que no existe, de que las victorias siempre van a estar ahí. No es así. Las derrotas nos dan un mejor terreno para la enseñanza que las victorias. Y las situaciones difíciles en la vida, entonces, son buenísimas oportunidades para nosotros unirnos y acudir a Dios. Entonces, lo que nosotros hemos hecho con nuestros hijos, y lo he aconsejado así a otros matrimonios y familias, compartan con sus hijos que no están en un buen momento. Que estas son cosas normales que pasan en la vida. A veces perdemos el trabajo, a veces el negocio no va bien, lo que pase. Pero que eso no nos debe llenar de ansiedad, sino que vamos a acudir a Dios en oración y vamos a pensar de manera diligente cómo resolver esta situación. Le pido a mis hijos que oren por mí, que oren por la familia, que oren por lo que está pasando y esperamos en Él. Entonces, le comunicamos ahí las medidas quizás que vamos a tomar en la casa para ordenar las cosas de tal manera que tengamos mejores condiciones para enfrentar la prueba. Y yo pienso que ellos crecen y maduran a través de esas situaciones. Entonces, sí yo cuidaría en que si yo estoy experimentando una fuerte ansiedad o un fuerte temor por lo que está pasando, que eso yo lo descargue en Dios y no con ellos. Sí le puedo reconocer que en algunas ocasiones, para vulnerarme y ser transparente, decirle, sí yo he experimentado ciertos temores y ciertas ansiedades, pero yo sé que el Señor está en control. Porque tampoco le podemos esconder a ellos lo que nosotros somos y las luchas que tenemos. De tal manera que ellos cuando enfrenten sus propias luchas también se vulneren y también reconozcan que eso es parte de la vida. Claro. O sea que ese es más o menos mi consejo de cómo me parece fantástico. Todas las oportunidades negativas son oportunidades para crecer, sin pasar a ellos una ansiedad que nosotros tenemos que llevar delante de Dios. Así es.
Déjame llevarte a otro escenario que viven muchos jóvenes. Queremos un mejor nivel académico, logramos ponerlos en un centro educativo bueno, pero es una clase social que tiene más recursos que nosotros y tal vez nos dieron una beca para que nuestros hijos estén ahí. ¿Cómo les ayudamos a ellos a enfrentar la presión que van a vivir de personas que viven de apariencia para que ellos mantengan su esencia, su valía y su valor en Cristo, pero que aprovechen la oportunidad? A veces estas preguntas, uno quisiera tener un 1, 2, 3, pero a veces no se tiene un 1, 2, 3. Porque yo entiendo que un hijo que está expuesto, un joven que está expuesto a una clase social a la que él no pertenece y a la que él quisiera pertenecer, ¿cómo uno aborda eso? Todo depende de la atmósfera que hay en el hogar. Voy a comenzar diciendo eso. Todo depende de la atmósfera que hay en el hogar. Si en el hogar hay una atmósfera de amor incondicional, de estímulo, de respeto, de valía al muchacho independientemente de su desempeño, eso va a contribuir con que él sea un muchacho más seguro de sí mismo y que su valía no va a estar en lo que otros dicen de él, sino que él la va a tener. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que entender que el principal problema de nuestros hijos no es la cultura que enfrentan, sino que es su propia condición pecaminosa. Wow. Y si esa condición pecaminosa no es resuelta, cuando ellos pongan su fe y su confianza en Cristo, si ellos no vienen a Cristo y confían en Él, le va a ser difícil lidiar con todas estas presiones de la cultura. Cuando ellos pongan su fe en Cristo, entonces muchas de estas luchas no es que van a desaparecer, pero van a disminuir su intensidad. Uh-huh. Y vamos a poder trabajar mejor con ellos. Por lo tanto, no solamente es crear una buena atmósfera, sino nosotros ser diligentes en presentarles a Cristo, en modelarles a Cristo, en mostrarles que la condición de su corazón y la principal necesidad de su corazón es venir al Señor. Uh-huh. Y no que lo acepten en su grupo social. Uh-huh. Cuando ellos vengan a Cristo y pues nazcan de nuevo, tendrán un nuevo corazón, tendrán nuevos impulsos. Uh-huh. Y eso se hace no solamente predicando a Cristo y modelando a Cristo, sino orando por ellos para que Dios intervenga en su corazón y les conceda el nuevo nacimiento, les dé arrepentimiento y puedan venir a Él. Esa es la labor del Padre. Obviamente, nosotros no controlamos del todo lo que pasa en el corazón de nuestros hijos. Tenemos que orar por ellos y modelarles a Cristo. Y en tercer lugar, aparte de una atmósfera, aparte de modelarles a Cristo y predicarles a Cristo, está el hecho de enseñarles con nuestra propia vida que nuestra valía y nuestro valor no está en esas cosas que tenemos, sino en lo que somos. Y que esa lucha también nosotros la hemos enfrentado, pero la hemos podido superar teniendo entonces otros elementos que nos dan valor y nos dan significado. Entonces, ahí está, vuelvo y digo, ojalá tener 1, 2, 3, pero crear la atmósfera requiere también. Lo has hecho claro, la verdad es que me ha encantado cómo lo has enfocado. Si su valía está en Cristo, no importa dónde vayan, ellos aprenderán a morir a eso, que es carnal, ¿no? Cuando mis hijos crecían, les enseñamos eso. Ustedes van a tener el auto que pueden pagar. El primo tiene este auto, papá. El tío le regaló este auto. Sí, mi amor. Pero vos vas a ahorrar primero y a los dos les dijimos, vamos a ayudarles con una parte. Vos vas a poner lo que vos podés comprar. Lo más bello es que les enseñamos a vivir sin deudas. Uh-huh. Y el que no tiene deudas duerme tranquilo. Así es. El que no tiene deudas disfruta más lo que tiene. Uh-huh. Quien tiene deudas, quien compra por la apariencia, nunca tendrá tranquilidad, porque siempre debe, es esclavo, dice la Biblia, uh-huh, de alguien más. Yo quisiera agregar algo más, Sixto, uh-huh, a eso porque tu reflexión me hizo pensar en algo. Yo recuerdo cuando mi madre y mi padre, sobre todo mi madre, porque mi padre era un hombre de pocas palabras, pero mi madre siempre fue muy verbal y siempre nos corrigió con la palabra de Dios abierta. Las correcciones más efectivas y las instrucciones más efectivas era cuando mi madre me leía un versículo
y me decía, mira, mi hijo, lo que yo he aprendido de la Biblia. Y me leía un versículo. Y yo creo que en este aspecto en particular, de este tema de la competencia por el tener, por el ostentar ciertas marcas, cómo los muchachos encuentran en eso cierta valía e identidad, uno va a la palabra y le cita pasajes que tengan que ver precisamente con que el gozo está en el Señor, con que el que está en Cristo nueva criatura es, con que no nos dejemos llevar por las cosas que deseamos, sino que la vida del hombre no está en lo material. Cuando leemos esos pasajes que son potentes y que hablan verdad a su corazón, estamos haciendo como matando dos pájaros de un tiro. Por un lado, le estamos mostrando su necesidad de ir a Dios, porque es la palabra que está hablando. Y por otro lado, estamos atendiendo sus apetitos carnales, como tú decías, y le estamos dando soluciones bíblicas a la lucha que tienen. Entonces, yo les exhorto a los padres que traten de ubicar, ahora es muy fácil que en Google y ChatGPT, algún pasaje que hable de identidad, algún pasaje que habla de valía personal, algún pasaje que hable de la insensatez del materialismo, algún pasaje, y que ubicados esos pasajes, o que lo consulte con un pastor en su iglesia, con un anciano en su iglesia, y con la utilidad de esos pasajes y la verdad contenida ahí, vaya donde sus hijos, y en vez de reprenderles y juzgarles, decirles, mira lo que yo he aprendido de la palabra. Y estimúlelo a una vía diferente. No necesariamente condénelo en lo que está haciendo, sino estimúlelo a una vida diferente. Puede ser que quepa la reprensión, mira mi hijo, me inquieta lo que está pasando, lo que estoy viendo en ti, mira esto, pero estimúlelo en una vía diferente. Wow. Si un papá nos mira y dice, yo quiero comenzar a enseñar una buena administración financiera, ¿por dónde comienzo? ¿A qué edad debo comenzar? Como la enseñanza de administración financiera comienza en el hogar, y vuelvo y digo, nosotros se supone que estamos ya viviendo, se supone que estamos viviendo lo que queremos enseñar. Es algo que se cae de la mata, como decimos nosotros, o sea, se cae del árbol. Si yo no estoy viviendo lo que quiero enseñar, lo primero es yo comenzar a poner en orden mi manejo financiero. Y para poner en orden mi manejo financiero, posiblemente tendré que revisar actitudes y formas de mi corazón que están determinando cómo yo manejo mis finanzas. Entonces, lo primero es poner en orden mi casa. Segundo, en la medida que yo modele eso que quiero enseñar, ellos van a comenzar a aprender aún yo no le comience a enseñar. O sea, aunque yo no se lo diga verbalmente, ellos van a comenzar a percibir que aquí hay un orden, que papá no gasta todo lo que tiene, que papá no compra todo lo que desea. Lo comienzan a ver. Tan pronto ellos tienen uso de razón me refiero que el niño puede interactuar, hablar, conversar. Hay niños de 5 años, de 6 años, que quiere un juguete y le decimos, hijo, no se puede. En este momento no podemos. Lamentablemente hubiésemos tenido otra ocasión, otra condición, hubiésemos podido, pero no podemos. Pero Dios sabrá cuándo tú lo necesitas, cuándo tú lo puedes tener y más adelante quizás lo podemos comprar. Así de pequeños, o sea, pueden ser, 5 o 6 años, ellos comienzan a percibir cómo vivimos, comenzamos a instruirlo en cómo tenemos límites para las cosas que compramos, nos ven ser generosos con otros, nos ven guardar para el futuro, se los contamos estas cosas, oramos por algunas de las situaciones económicas que estamos enfrentando y ellos van percibiendo esas cosas naturalmente. Ya cuando tienen un poco más de edad, yo me he sentado con mis hijos y le he dado instrucción formal del manejo financiero. Los padres que quizá no tienen la formación que yo tengo como economistas, hay muchísimos materiales al respecto de finanzas bíblicas, finanzas cristianas, manejo sabio de las finanzas, etcétera. El mismo enfoque a la familia tiene múltiples materiales al respecto. Entonces, de eso se trata. Nosotros tenemos que ser canales de verdad para nuestros hijos y si nosotros no tenemos la verdad en un momento dado, bueno, aprendámosla y comencemos a comunicar. ¡Wow! Yo nunca olvido cuando a los 8 años mi mamá me llevó a abrir una cuenta al banco y sembró una idea. Dijo, esta cuenta de ahorro es para que usted compre su casa cuando usted se case. Qué bien. Y ahí aprendí el principio es un del excelente ahorro. ejemplo que tú estás diciendo. Claro, sí. Ahí aprendí el principio del ahorro. Claro. Y ella sembró la idea. Un día tendré casa propia por el ahorro. Y ella nos ayudó a ahorrar, a tener ese principio del ahorro. Qué bien. El otro principio que he enseñado a mis hijos es, la Biblia dice que nunca salgan fiador de nadie. Muchos familiares, amigos van a querer decirte
si me puedes fiar. Helen y yo hemos sido radical en esto. Ujú. Y a todos dijimos no. ¿Por qué no? Porque la Biblia dice que uno no debe salir fiador de nadie. Usted es codeudor de esa deuda y uno tiene que tener amigos. Un consejo que di a los hermanos de la iglesia, yo fui pastor 9 años, Ujú. es nunca presten dinero a otro hermano. Nunca. Nunca preste dinero. Si tiene para regalar, regale. Pero si no, no preste. Porque esa es una Y si trampa. preste, no espere que lo devuelvan. Y si Ese es el problema. Sí. ¿Por qué lo aprendí? Porque varios amigos llegaban llorando y diciéndome, Sixto, le presté, me dijo que me iba a pagar, no pagó, no me habla, se esconden. Es muy triste Sí, así esa es. experiencia, es muy triste. Entonces, si uno tiene que guardar su corazón, una forma de guardarlo es entendiendo que usted no puede, no es Dios, no puede prestar dinero. Si usted quiere regalarlo, lo regala, pero que las personas acudan al sistema financiero. Pero eso podría dañar nuestras relaciones. El dinero es para regalarlo. Si usted lo tiene para regalar, esa porción puede regalarla. Y termino, enseñé a mis hijos a vivir con contentamiento, a dar gratitud, a ser agradecido siempre, con lo que tenemos siempre. Lo que hay es suficiente. Yo crecí en una familia acomodada, éramos 5 en un mismo cuarto. Ahí estábamos todos. Una cortina dividía la fábrica. De vez en cuando la luz se iba. La cocina era de leña, la plancha de carbón, el piso en la cocina de tierra. De ahí yo vengo. Y siempre se lo cuento a mis hijos para que nunca olvidemos que Él nos sacó de ahí, que Él nos trajo de ahí. Muchas veces me pregunto cómo papá y mamá con 6º grado lo lograron. Y cuando yo te escucho, yo digo, es que era esa vivencia lo que nos impregnó a nosotros. ¡Wow! Tendría 1000 preguntas más, pero voy a dejar esta conversación acá y quiero darte gracias, Héctor. Gracias por tu libro, gracias por lo que haces, por tu corazón, por tu forma de amar a Dios, por tu forma de ver la vida, por ser transparente en poderlo contar. Amén. Y gracias por estar acá en Enfoque a la Familia. Gracias por la invitación, de verdad que ha sido un gozo, lo digo de verdad. Ha sido un gozo poder compartir contigo y poder ser parte de lo que ustedes están haciendo. Muchísimas gracias. Y gracias a usted también. Gracias por acompañarnos. Creo que esta ha sido una de las conversaciones más íntimas, más personales, más del corazón. Hable del tema de finanzas con sus hijos. Pregúnteles a ellos qué piensan y enseñen los principios bíblicos. Me encantó como lo dijo Héctor. Mi mamá venía y me decía, esto estoy aprendiendo en la Biblia. Y sin darnos cuenta, vamos levantando un fundamento firme para que ellos puedan edificar su casa sobre la roca en Cristo Jesús. Un abrazo a la distancia. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.